Las clases sociales hereditarias no eran flexibles y se heredaban de padres a hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos, cosas que aún se notan en nuestra sociedad actual, usando jerarquías que sirven para clasificar a las personas según su estatus económico. Bueno, estos han aparecido luego de 3 hechos históricos ocurridos durante el Mesolítico hace 12.000 años: la caída del derecho materno, la alta posición social de la mujer, la destrucción de la gens, forma de organización anterior al surgimiento de las ciudades-estado. Voy a hablar acerca del surgimiento de las primeras leyes de la Edad Antigua. Bueno, estas fueron establecidas para facilitar la convivencia de las grandes poblaciones. Primero se crearon las leyes y a partir de estas nacieron los primeros códigos, que tipificaban los delitos y aplicaban pena para los delincuentes. La primera compilación de leyes conocida fue en 1750 a.C. y esta fue ordenada por Hammurabi, quien era el rey de la ciudad mesopotámica de Babilonia. Antes de ser escrita la ley, la gente se sometía al capricho de los jueces y cada uno aplicaba la ley que le parecía. Entonces nadie sabía lo que era legal e ilegal. Tras esta situación, Hammurabi elaboró un código, que de hecho fue el primer código de la historia. Él pidió que fuera escrito para que la gente lo conociera y se enterara de su existencia. Este fue inscrito en una estela de piedra de 2,25 metros de alto, en donde las leyes se encontraban enumeradas del 1 al 282, aunque en esta lista faltaban los números 66, 69, 110 y 111. En esta escultura, en la parte superior, como podemos ver en la imagen, está una escultura pequeña que representaba a Hammurabi. Se encontraba de pie delante del dios del sol de Mesopotamia, quien era Chazam. Debajo de la pequeña escultura estaba inscrita las leyes en caracteres cuneiformes acadios y estas se encontraban en el templo, o sea, como la piedra se encontraba en el templo de Sipar con el objetivo de que cualquier persona alfabetizada pudiera leerlo. Algunos pensaban que el código Hammurabi era muy duro, y ya que varias personas decían que este parecía escrito con sangre, porque se imponían la pena de muerte para varios delitos y aplicaban la ley de Taylor, que esa consistía en ojo por ojo y diente por diente. Hammurabi se refería al código diciendo que este debía servir para disciplinar a los malos y evitar que el fuerte oprima al débil. Actualmente, la escultura o piedra del código Hammurabi em, se encuentra en el Museo del Louvre de París. Ahora yo les voy a hablar un poquito sobre el origen y el primer alfabeto. El origen del alfabeto se cree que comenzó en el antiguo egipcio, cuando la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. Hoy, casi todos los alfabetos del mundo descienden directamente de este primer alfabeto o se inspiran en su diseño. Hacia el año 2700 a.C., los antiguos egipcios habían desarrollado un conjunto de 23 signos jeroglíficos para representar las consonantes de su lengua. Estos glifos se utilizaban como guías de pronunciación de logogramas para escribir las terminaciones gramaticales y más tarde para transcribir las palabras y nombres extranjeros. Sin embargo, el sistema no se utilizó de forma consistente para la escritura puramente alfabética, presumiblemente debido a un fuerte apego cultural a la compleja escritura egipcia. La primera escritura puramente alfabética se cree que se desarrolló alrededor de 1850 a.C. por obreros semitas establecidos en el Sinaí, dándole a los glifos egipcios valores fonéticos de su lengua semítica. Durante los 5 siglos siguientes, esta escritura se extendió hacia el norte y todos los alfabetos posteriores en todo el mundo descienden de ella o han sido inspirados por algunos de sus descendientes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fundación de Constantinopla. Constantinopla fue fundada en el año 330 después de Cristo, tras 6 años de trabajo, de embellecimiento y creación de defensas en la ciudad. Se dice que para estas obras se utilizaron a más de 40.000 trabajadores, los cuales en su mayoría fue mano esclava.
Para dar a Constantinopla la dignidad de capital del imperio, se trasladaron allí multitud de mosaicos, columnas, obeliscos y esculturas de otros lugares como lo fueron Alejandría, Efeso o Atenas. La ciudad fue reconstruida imitando a Roma, con foro, capitolio y senado, y el territorio se consideró suelo itálico, lo que significaba que estaba libre de impuestos. La burocratización del imperio fue uno de los cambios más importantes, puesto que se separó lo militar de lo civil. Se modificaron las divisiones administrativas y se aumentó el número de provincias y se crearon las diócesis. Cada prefectura estaba dividida en varias diócesis, y cada una de ellas, a su vez, en provincias, a excepción de Roma y Constantinopla, que estaban regidas por prefectos urbanos que dependían directamente del emperador. Según algunas fuentes, Constantino pudo considerar otras ciudades en lugar de Bizancio, cercanas a su lugar de nacimiento, Naissus, o donde creció, Nicomedia. Al final, además de que el emplazamiento suponía grandes ventajas estratégicas, Constantino valoró la cercanía de Troya, que tenía un valor simbólico para los romanos porque fue el lugar desde donde habían partido Eneas, que en la mitología creada por Virgilio, en la Eneida, sería un ancestor de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Además, siguiendo el ciclo de la historia, allí debía regresar el pueblo romano para un nuevo y alentador futuro. Hay algunos cambios de la identidad de Roma que se materializan en el traslado de la capital del imperio de Constantinopla. Uno de ellos es que en esta nueva Roma se fueron conjuntando los nuevos íconos cristianos con las tradiciones clásicas, lo que creó un tríptico basado en elementos helénicos, cristianos y romanos. Por otra parte, es importante decir que en Constantinopla se otorgó importancia a la cultura, y ello llevó a que Constantino II fundara una de las primeras universidades del mundo, la Universidad de Constantinopla, aunque en el sentido moderno la primera es la Universidad de Bolonia. En la Universidad de Constantinopla se enseñaba gramática, derecho, filosofía, matemática, astronomía, medicina y retórica. La fundación de Constantinopla es una evidencia de la fragmentación del imperio en los tiempos de Constantino I, aunque no se dividió hasta el año 395. Recordemos que la decadencia en el imperio de Occidente fue mucho más acusada que en el de Oriente, que permaneció hasta el año 1453, a diferencia del imperio romano de Occidente, cuya fecha de su final está estipulada en el 476, con la deposición de Rómulo Augustulo. Las primeras universidades tienen origen durante la Edad Media, asociando gremios de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que las más antiguas fueron las de Bolonia, París y Oxford. Las dos primeras evidencian en sus orígenes una concepción diferente. Las dos grandes diferencias vienen de la relación invariante estudiante-profesor.